Empezamos con la espalda, para eso escogemos las agujas. Uno va quedando en descanso de ambos lados, acá también uno se va quedando en descanso. La primera fila en tensión 0, como también tenemos las agujas intercaladas para la primera fila. Y ahí tejemos. Ahora acomodamos el peine. La espalda estamos empezando en 65 por 65. Para contar los puntos estamos considerando la parte principal de la máquina. Ponemos en posición para tejer la fila 2, 3 y 4. Aún mantenemos tensión 0. Esa es la fila 2. Esa es la fila 3. Pasamos la fila 4. Después de las 4 filas ponemos en posición nuevamente ya para tejer el elástico doble. Aquí también ponemos ya para que esta vez ya no esté encruzado. Ahí están las agujas. Ahora debemos tejer hasta llegar a 28 filas. Vamos a tejer en tensión 2. Ahí tenemos las 28 filas tejidas. Ahora pasamos al otro lado los puntos. Ahí. Para esto vamos a recoger un poco, poner en esta posición para que este punto vaya a sobreponerse en este otro y este otro a donde no ha tejido la aguja, ahí. Después de las 28 filas vamos a poner en contador en 0. Ahora, una vez teniendo todos los puntos aquí ya en la parte principal, ponemos la tensión en 4. Ahora sacamos las agujas hacia adelante, dejando 15 a este lado. O sea, de 0 a 15, sacamos hacia adelante las agujas. Ahí. Y para que no teja esto, ponemos en H y tejemos. Ahí uno. Y de este otro lado también igual sacamos desde el número, dejando 15 por 15 en el centro. Ahí. Ahora tejemos. Y de acá debemos ayudar con la mano de esta forma para que vaya acomodando los puntos. Ahora cada 2 filas tejemos más 5 puntos. Vamos a agregar 5 y nuevamente aquí ayudamos de esta forma. Y a este otro lado 5 puntos también. A este lado 5 también. Y así hasta el final, hasta ambos extremos. Aquí voy agregando las piezas para que la parte del centro vaya tejiendo correctamente. De lo contrario pueda que en estas partes no teja. Ahora bien, en esto, cuando voy agregando los puntos para que vaya a tejer, no estoy llegando hasta aquí. Miren, hay una distancia que es la línea de acá, la D. ¿Ya? Si llegamos hasta acá, los puntos se van a soltar. Entonces dejamos hasta ahí y viene de esta forma. Y el que va a recoger los puntos son esta parte del carro. Y no va a soltar los puntos. Ahí. Ya hemos tomado todos los puntos ya para tejer. Estamos en 22 filas. Ahora vamos a tejer 10 filas sin ningún cambio. Llegando a las 10 filas, ahora debemos reducir por ambos lados 6 puntos. Ahí están 6. Hemos reducido 6 puntos. Después hemos tejido 4 filas. Después de las 4 filas, ahora vamos a reducir puntos. 2 en este caso, sobreponemos aquí 2. Y estos 3 recorremos.
ahí. De ambos lados debemos realizar ahí y nuevamente tejemos 4 filas y volvemos a hacer. Y así vamos a realizar 6 veces. Ahí tenemos 6 veces repetidas. En total hemos reducido 12 puntos, más los 6 que hemos eliminado directo son 18. Ahora estamos en 47 por 47. Ahora continuamos tejiendo hasta llegar a 92 filas sin ningún cambio. Ya estamos en la fila número 92. Debemos formar el cuello. Para formar el cuello vamos a eliminar en el centro 19 por 19 puntos directos con el mismo color de lana. Ahí ya tenemos. Debemos eliminar 3 veces en cada 2 filas 2 puntos. Esto es, va un punto y 2. Ahora tejemos 2 filas y volvemos a eliminar. 1 y una vez más. Ahí, 2 puntos. Tejemos. Y esta es la tercera vez. Ahí. Esta vez solo eliminamos un punto. Y debemos hacerlo 4 veces. Nos falta uno más. Ya con eso esta parte se termina. Ponemos en tensión 10 para ya eliminar todos los puntos. Ahora vamos a tejer el delantero. Para eso tomamos 24 por 24 puntos. Ahora tejemos una fila y ponemos el peine. También una pesa y tejemos de este lado. Ahí tenemos 2 filas. De ahí vamos a ir aumentando aquí. Un punto cada 2 filas. Ahí va, solo de este lado. Y de este lado tenemos que tejer hasta llegar 12 filas. Ahí tenemos 12 filas tejidas en este lado. Ahora reducimos 6 puntos. Aquí aún seguimos aumentando. De este lado tenemos que llegar hasta 36 puntos. Aquí ya tenemos aumentado hasta llegar a 36. De ahí vamos a seguir tejiendo sin ningún cambio hasta llegar a 42 filas. En aquí aún mantenemos aquí ya hemos reducido 6 veces, cada vez 3 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahora estamos en 42 filas. De las 42 filas debemos reducir de este lado. En este otro lado se teje sin ningún cambio. Sin embargo aquí vamos a reducir cada 2 filas. Ahora solo vamos a tejer hasta llegar a 80 filas. Sin ningún cambio. Ahí están 80. Ponemos en tensión 10 y hacemos una pesada para eliminar los puntos. Ahora vamos a tejer la manga. Para eso debemos empezar 39 por 39 de acá. Y tomamos 2 puntos para trabajar y uno en descanso.
Debajo, de la misma manera del otro lado, tomamos 2 puntos para trabajar y uno en descanso. Ahora tenemos las agujas en esta posición. Lo que vamos a hacer es, para empezar la primera fila, vamos a acomodar en cruzado, ahí. 1 y empezamos. Todo debe estar el contador en 0 y la tensión en 0 también. Ahí está. Ahora colocamos el peine. También las pesas. Y ponemos aquí en modo de hacer 3 filas. Ahí va uno. El segundo. Seguimos tejiendo una fila más. Ahora bien, volvemos en posición para que vaya a tejer. Ahí, ahora está. Ya van a tejer normal. Ahí tenemos ya la fila número 5 tejido. Debemos tejer hasta llegar a 28 filas. Ahí tenemos las 28 filas tejidas. Ahora está en esta posición las agujas. Vamos a acomodar ahí para pasar como lo hicimos en la espalda. De esta forma. Uno se sobrepone al otro y el otro toma a la aguja que estaba en descanso. Ahora vamos a tejer en tensión 4. El contador está en 0, tensión 4 vamos a tejer, hacemos 2 filas. De ahí aumentamos en cada lado a un punto. Debemos tejer 4 filas. 4 y aumentamos nuevamente en ambos lados un punto. Y así vamos a tejer hasta llegar a 51 por 51 cada 4 filas. Ahí ya tenemos que hemos agregado hasta 51 por 51. De ahí vamos a tejer todo directo hasta llegar a las 70 filas. Ya llegando a las 70 filas vamos a reducir de aquí para la sisa 6 puntos. Ahí tenemos 6. Ahora en el otro lado igual 6 puntos también reducimos. Reduciendo 6 puntos por lado. A las 4 filas empezamos a reducir. Tomamos 3 puntos más 2, 3 y 2. Y estos 2 son los que se reducen, se acoplan aquí. Y estos 3 ahí también se pasa. Y así vamos a tejer 4 filas, luego reducimos 2 puntos en ambos lados 5 veces. Ahí ya hemos reducido 2 puntos por cada 4 filas. Ahora vamos a reducir 3 puntos. Aquí tomamos 3 y 3. 3 acomodamos aquí. Y 3 es para reducir. Y esos los acoplamos ahí. De esa forma lo hacemos. Tomamos 3 puntos y 3 de acá. 3 hacemos agarrar y estos 3 acoplamos. Son los 3 que se van reduciendo. Ahí tenemos 46 filas desde el lugar que hemos formado la sisa. Desde ahí se cuentan 46 filas, como también está ya en 17 por 17. Ahora hacemos una fila en tensión 10 y terminamos con esto. Lo mismo terminaré con crochet al final. Ahí lo voy reduciendo con crochet. Ahí tenemos la manga finalizada. Ahora vamos a tejer el ribete del cuello. Para eso empezamos 75 por 75. Lo mismo, tomamos 2 puntos y uno en descanso de ambos lados. 2 puntos para trabajar y un punto en descanso. Una vez tejiendo la primera fila,
acomodamos el peine. Ahí empezamos tejiendo. Después de tejer elástico doble 28 filas, vamos a sacar las agujas hacia adelante, del 10 al 75. Ahí. El 0 está en acá, el medio, y de aquí está el 10. Del 10 al 75, o sea, todos los puntos cerrados, sacamos hacia adelante. Luego ponemos en H para que no teja esta parte. En ambos lados, en H. Ahora vamos a seguir tejiendo. Hasta ahí y regresamos. Ahí. De ahí vamos a dejar de tejer 3 puntos, 2 de este lado y 1 de aquí. Nuevamente tejemos 2 filas y dejamos de tejer 3 puntos. Cada 2 filas dejamos de tejer 3 puntos. Bien, aquí hemos terminado llegando a 46, tomando en cuenta por la parte de encima. Y está en 64 filas. Ahí terminamos con un lado del cuello. Para el otro lado vamos a hacer al lado contrario. Entonces a este lado sacamos lo que son el 10 por 75 y el cuello con 64 filas finalizará en este lado. Aquí tenemos ya el cuello terminado. Esta es la parte que hemos ido dejando de tejer cada 2 filas 3 puntos. Sacamos el peine y queda de esta forma. Todas las costuras que voy realizando siempre lo hago usando el crochet. Aquí tenemos ya un lado del cuello realizado. Aquí tenemos la chompa ya terminado. La costura fue trabajado todo con crochet, todo el borde. Ya le habíamos ido mostrando esto en el mameluco de bebé, como también en el chaleco con cuello, cómo se costura con crochet esta parte. En esta chompa también se muestra lo que es el cuello smoking trabajado con elástico doble. En un siguiente video les iré mostrando ya en una talla mucho más grande.